Hoy, tiempo de consultas legales en Periodista Digital. Tenemos hoy en nuestros estudios a Begoña Villacís, abogada de Legalitas, especialista en Derecho Fiscal, Laboral y mercantil. Laboral y mercantil. Begoña, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación de Periodista Digital. Y bueno, pues Legalitas, que es una empresa además que ya lleva muchos años con nosotros, concretamente, si la memoria no me falla, desde el año 1999. Y ahora mismo, pues bueno, con toda la que está cayendo, me imagino que lo de las consultas legales debe estar para vosotros a la orden del día. Estaréis saturados de trabajo. Pues la verdad es que sí. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Y sí, efectivamente, parece que en tiempos de crisis, en tiempos revueltos, ahora mismo todo el mundo necesita tener cerca a un abogado, por varios motivos. Uno, porque hay mucho que reclamar. Dos, porque la sociedad española no estaba educada en reclamar y ahora ya está aprendiendo. Y tres, porque las leyes cada vez son más complejas. Digamos que se está produciendo un fenómeno de distanciamiento entre la legislación y el ciudadano. Recientemente, este verano, tenía la oportunidad además de verla usted en una tertulia en Más se perdió en Cuba, si no me equivoco, Sí. Hablando además sobre todo de, creo era un programa dedicado al despilfarro de las televisiones autonómicas, y en una de sus intervenciones decía usted que probablemente lo que ahora mismo nos sobra maraña jurídica, que hay demasiadas leyes. Sí, de hecho, para que se haga una idea, algo muy gráfico, un abogado ahora mismo que quiera asesorar a un ciudadano normal, ejercitando un hecho vital que tiene consecuencias jurídicas, lógicamente, como es la jubilación, un hecho muy simple, algo que hace 3 años con unos papelitos y una calculadora sacadas en un momento, ahora un abogado puede estar perfectamente trabajando con 5 o 6 textos legales. O sea, es algo impensable. Para un abogado ya supone horas y días de esfuerzo. Imagínense para un ciudadano. O sea, es decir, un ciudadano a día de hoy no tiene forma de andarse jurídicamente protegido si no es por medio de un asesoramiento. Eso no debería ocurrir. Esto es tirarme piedras contra mi propio tejado, pero entiendo que si una ley es suficientemente proteccionista y busca la accesibilidad al ciudadano para que sea justa, es un principio de la justicia, que la ley sea accesible, cumplible, debería ser mucho más simple y debería ser mucho más estática. También hay que entender que, lógicamente, la sociedad está cambiando y, consecuentemente, tienen que cambiar las leyes. Pero no podemos estar pegando los bandazos que pegamos ahora, porque realmente resulta complejísimo poder orientarse y sobre todo estar segura. Tú no puedes encontrar a un ciudadano por la calle a quien le preguntes, ¿usted está seguro de estar cumpliendo con todas las leyes vigentes? Nadie te va a poder decir que sí. ¿Qué más, Begoña? Con 17 autonomías y donde cada una pues prácticamente va a lo suyo. Además, en temas fiscales, por ejemplo, pues podemos tener el caso Navarra, el caso del País Vasco, el caso catalán. Eso no es lo más grave. Tenemos 17 autonomías, pero ponte a contar los municipios. Bueno, que luego también es verdad que luego además se legisla también a nivel mucho más local, con lo cual nos podríamos encontrar con el auténtico disparate de casi 8.000 normas legales para legislar una sola cosa. Una sola cosa, efectivamente. Y estamos hablando dentro de la Unión Europea. Se está permitiendo la libre circulación de ciudadanos. Y resulta que dentro de nuestro propio país los ciudadanos se ven limitados porque las consecuencias que pueden hacer hechos vitales, hechos normales y corrientes, pueden tener una consecuencia totalmente distinta según estés kilómetros más acá o kilómetros más allá. Va a pagar uno más impuestos, va a pagar uno menos impuestos. Y eso hace al final que pues nos orientemos nuestros hechos vitales obedeciendo a la legislación. Quiero decir que a lo mejor me tengo que cambiar de ciudad para pagar menos impuestos. En vez de... Es que son cosas que son absolutamente... no se pueden entender, desde luego. No se pueden entender. Ya no solo hay legislaciones distintas, sino que el modo de interpretarlos también es distinto. La manera de ejecutarlos es totalmente distinto. Entonces, a lo mejor, por un hecho como puede ser el impago del IBI en Sevilla, nos podemos encontrar que se atiende o que se va a ejecutar de una manera totalmente distinta que el impago del IBI en Barcelona. O sea, no tiene sentido. Recientemente habéis presentado además el primer observatorio de la sociedad española basado pues en las consultas que se han realizado los clientes. Creo que además son casi 600.000 consultas realizadas a lo largo del año 2011.
Son más de 600.000 consultas, pero hemos tomado para la muestra 500.000. Más de 500.000 que yo, ¿no? Exactamente, sí. Sí, más de 500.000. Bueno, ¿cuáles son, digamos, los aspectos que más ahora mismo preocupan a los ciudadanos? Que yo me imagino que debe ser, sobre todo, especialmente temas laborales, también, bueno, pues temas de... Tenemos ahora el caso de las preferentes, lo que ha pasado también pues con, por ejemplo, planes de pensiones, que la gente pues necesita dinero y un dinero que tenían ahí aparcado, pues que lo necesitan ya. Me imagino que las consultas van por esa línea, ¿no? Pues sí, mira, en fiscal laboral, ha habido muchas consultas relacionadas, por ejemplo, cuando se subió el IRPF, relacionadas con las retenciones, con las subidas de impuestos en general, la necesidad de saber cuánto vamos a cobrar, cuál va a ser nuestro neto a fin de mes, que es al final lo que le interesa al ciudadano, saber cómo van a cobrar. También hemos batido récord en paralelas. Es un triste récord, pero se han hecho, para la gente que no sepa lo que es una paralela, una paralela viene a ser una comprobación que te hace la administración, la agencia tributaria, es decir, Hacienda, sobre tu declaración de la renta. Detectan que ha habido una equivocación o ha habido un error, o ese error puede haber sido voluntario o no, y nos hace una paralela. Entonces, ha habido muchos más procedimientos y no creo que este año el año pasado hubiese más errores que en otros años, sino que se ha incrementado la actividad inspectora y de gestión. Ante la falta de dinero, el Estado saca de donde sea. Efectivamente, lo injusto de esto, que sepas que también en esto de los procedimientos inspectores hay tendencias. Entonces, este año y el pasado, lo que más se está mirando es vivienda habitual y deducción por descendiente. Ojo. Lo injusto de esto, quería decir, es que cuando se abre un procedimiento paralelo, es decir, cuando están comprobando si tu declaración de la renta está bien o mal, también se abra un procedimiento sancionador. Son dos procedimientos que son distintos. Es decir, no solo te van a reclamar aquello que has dejado de pagar por haberlo hecho mal, sino que encima te van a multar, te van a sancionar. Nosotros siempre decimos desde Legalitas que la sanción debería estar vinculada con el ánimo de defraudar, es decir, que alguien haya querido hacerlo mal. Pero no puede ser que a uno le sancionen porque el impuesto sobre la renta y concretamente el programa Padre necesitas un callejero para andarte por él. O sea, es complejísimo. Muchos de los errores, además, son errores bastante entendibles. Por ejemplo, por la deducción por descendiente se ha comprobado mucho el hecho de que un padre que sea el que trabaja se aplique el 100% del hijo y no tiene que ser al 50%, pero es razonable que lo entienda. Una cosa es que te comprueben y otra cosa es que te sancionen. Entonces, eso ha sido realmente injusto. En eso ha habido un triste récord, como te decía. En laboral eso ha sido revolucionario, ¿no? Nosotros esperamos con mucha expectativa la entrada en vigor de la reforma laboral. Queremos ver cómo funcionaba, si es verdad que tenía el efecto contrario al que se deseaba, es decir, mucha destrucción de empleo o no. Y claro, en Legalitas, tú sabes que al día recibimos muchísimas consultas. El departamento laboral puede fácilmente recibir más de 500 al día en un día normal. Y la semana de la aprobación, esperábamos... una avalancha, ¿no? Una avalancha. Entonces, fíjese que tengo aquí señalados cuáles son los días que más consultas de despido hemos recibido. Bueno, la primera, el 9 de enero, el día que más se despidió. Bueno, por lo menos que nos consultaron sobre despido. Es una fecha normal, es estacional y tiene que ver con el fin de la campaña de Navidad. Segunda, el 1 de febrero, fecha normal también. Cuesta de verano, cuesta de febrero, efectivamente. Principio de mes, además. Ojo que a partir de ahí sí que empieza a tomar forma. Entra en vigor la reforma laboral. Esa semana tuvimos un inusual valle de consultas. Es decir, durante esa semana se recibieron menos consultas en el departamento laboral de las que se reciben ordinariamente el resto del año. Eso no nos lo esperábamos, la verdad. Luego, sí, ya con vista, entiendes que es una norma muy compleja y muy revolucionaria. Entonces, tiene que macerar, tiene que ser entendida. Cambió muchísimas cosas de una forma muy drástica y una vez que es estudiada ya empieza a entrar en vigor. Y efectivamente el día 12 de marzo nos está vinculada, yo no saco conclusiones, pues no soy ese tipo de analista, pero si alguien lo recuerda, fue justo el día después de las manifestaciones por la reforma laboral. Pues al día siguiente fue especialmente sanguinario. Que fue cuando la gente se quedó más con el hecho de ver a los sindicatos en la calle, se quedaron más con la película y dijeron, bueno, pues ahora toca el momento de consulta. Ya sabían cómo funcionaba, sabían que el despido a día de hoy en España siempre ha sido libre, pero ahora es libre y económico, mucho más económico que antes, por lo menos. Y
y empezó. En lo que antes me comentabas, fuera de micrófono, un dato curioso relacionado con el tema laboral es el tema de los despidos. Sobre todo cuando más se despedía, digamos, ¿qué día era el de la semana en el que se producían más despidos? Sí. Y curiosamente el lunes. El lunes es el día que más despidos se realizan, sí. El lunes seguido del viernes, efectivamente. Nosotros es algo que tenemos testado ya desde hace años. Entonces, de hecho, orientamos nuestros recursos sabiendo que perfectamente que los lunes va a haber más despidos y luego entre los lunes y martes más consultas sobre prestaciones por desempleo. Efectivamente, es un dato curioso. Que tampoco no se sabe exactamente a qué responde. Bueno, tiene que ver, porque nosotros también tenemos clientes que son empresarios, a que el fin de semana, ¿sabes? Respetar el fin de semana del trabajador. Del trabajador. No sabemos si estos respetos van a durar mucho tiempo, pero a día de hoy sí. A día de hoy sí. Jurídicamente no tiene explicación porque realmente vas a pagar 2 días que no te va a trabajar. Entonces, pero bueno, también es cierto que los fines de semana hay mucha gente que es despedida y esperan a consultar el lunes, pudiendo en Legalitas consultar 24 horas. Sí, que es la ventaja del servicio vuestro. Sí, pero es verdad que hay gente que prefiere llamar el lunes, empezar su día de curso normal y llamar, efectivamente. Pues dentro del área tuya también me imagino que habrá habido consultas sobre toda la estafa de las preferentes, Sí. Planes de pensiones, gente que tenga un dinero pues haya en esos fondos de pensiones y que de repente pues por la crisis evidentemente, porque te han despedido del trabajo, necesitas un dinero pues para pagar evidentemente otras cosas, necesitas sacar ese dinero y de repente ve que el banco pues no le entrega ese dinero. La verdad es que eso ha sido dramático, sobre todo porque los casos de preferentes, y ya se puede hablar mucho de las preferentes, nosotros que hablamos con las personas que han padecido en primera persona las preferentes, por el perfil de clientes que tenemos nosotros, eran entendidas por ellos. Estoy hablando de una percepción, pero cuando una percepción es tan generalizada y nosotros hemos hablado con tanta gente, yo creo que podemos consolidarlo como la percepción general de la gente. Era su método de ahorro, era su hucha. Entonces mucha gente dice, bueno, pues que te da un interés muy alto, más del que... Pues la gente no sabe cuál es el interés normal tampoco. Le dicen, esto te da este interés y esto otro. Pues tiendes a confiar... es que hasta hace nada el español medio, entre los que me incluyo, pues confías en el director de tu sucursal a quien ves todos los días. Se confía en personas más que en empresas. Entonces, no quiero decir que sea el timo de las preferentes, porque seguro que inicialmente no estaba orientado así. Pero era algo que le vendía el director de su sucursal, o sea, la persona en quien confiaba. Y era un producto de ahorro y así era entendido. Claro, ¿cuál es su sorpresa? Cuando en muchos casos, además, el mayor porcentaje de su ahorro estaba alejado en este producto. Bueno, tremendo. Y sí, empezamos a recibir, fue un goteo inicialmente, porque además no todos los bancos lo han hecho al mismo tiempo. Hay muchos que han sido listos, se han adelantado mucho. Y hay otros que lo han hecho pues más gradualmente. Las propuestas de canje también eran distintas unas y otras. Entonces, bueno, unificamos criterios y por supuesto, no todos los casos son igualmente tratados. Eso hay que analizarlo de forma más casuística. Pero bueno, fue una avalancha espectacular. El departamento mercantil también ha experimentado muchos repuntes en muchas consultas. Por ejemplo, hace 5 años... había una materia que no existía, o sea, que existía pero que no era consultada, que son los concursos de acreedores de personas físicas. Eso no existía, o sea, nadie preguntaba por eso. Y eso era algo que desde el 2003 era perfectamente posible. Bueno, pues ahora suponen el 10% de las consultas del departamento mercantil. Eso es especialmente significativo, porque cuando estamos hablando de concursos de acreedores de personas físicas, estamos hablando de situaciones dramáticas. O sea, son situaciones tremendas en las que ya anímicamente la persona no ve salida, ¿no? Entonces, pues bueno, tratas de orientarla de la mejor manera posible, situaciones de preconcurso, etcétera. Bueno, hay salidas, es el mensaje que tenemos que difundir, que siempre hay una salida. Y luego también, permíteme que te diga, en mercantil ha sido muy notable la educación que está adquiriendo la ciudadanía en relación a sus derechos de imagen y los derechos de sus datos. Antes nadie se molestaba en averiguar qué datos públicos existían, ¿no? Pero ahora, con todas las redes sociales que hay, ya la familia entiende que la protección de su familia incluye la protección de sus datos y la protección de su imagen, sobre todo imágenes de menores en Internet, en páginas sociales, de redes sociales, por ejemplo. Esto está generando muchísimas consultas, muchísimas reclamaciones,
Porque, como te digo, ahora ya no buscamos una protección ya física, buscamos una protección que va mucho más allá. Estamos hablando de temas de derecho al olvido, de protección de datos en general. O sea, además, hablando de Internet, una cuestión que te quería hacer, pero al hilo de lo que comentabas también, pues otra cuestión. Aunque no sea la parcela que manejas, pero por ejemplo, en temas a nivel de medios de comunicación también ha habido un incremento, por ejemplo, de consultas por parte, sobre todo, de directores, de empresarios de medios de comunicación. Y ya no solamente te hablo de la prensa del corazón, sino que incluso prensa seria, que a la mínima, por una palabra o un adjetivo mal colocado, enseguida te caen con una demanda. Para solicitar rectificaciones, sí. Rectificaciones y muchas veces, sobre todo, para hoy en día, demandar directamente. Y sobre todo el dinero, que parece que hoy es el... Pues mira, sí, pero ya no solo el dinero. Es que hay que entender que Internet es una herramienta muy peligrosa. Los datos que se vuelquen en Internet a día de hoy es prácticamente imposible ejercer un control sobre ellos. Entonces, tú puedes pensar que has ejercido tu derecho a abolir esos datos o que públicamente y no lo has hecho. O sea, es prácticamente imposible. Y esos datos persiguen de por vida, o sea, no tienen caducidad. Es muy grave lo que estamos hablando. Estamos hablando de pues el famoso tema del derecho al olvido, ¿no? Que yo tengo el derecho a equivocarme y volver a rehacer mi vida y que no estén esos datos ahí para perseguirme para siempre, que es lo que más miedo da, sobre todo cuando estamos hablando de, por ejemplo, menores que tienen una vida por delante. Cuando hablabas de informativos también hemos tenido casos de eso, sí. Pero estaría mal que los comentase. Ya, evidentemente. Pero sí. Pero como te digo, no solo orientados al dinero, sino que cada persona tiene su dignidad, tiene derecho a equivocarse, tiene derecho a enmendarse y que no figuren sus datos libremente. Cada uno debería tener control de su persona en todos los sentidos. Yo cuando hablo de Internet, que hablo mucho además, digo que el ser humano es muy osado, que se ha inventado un mundo. O sea, ya no ha decidido inventar un instrumento para su mundo, sino que ha inventado un mundo en sí mismo. Y ahora somos nuestra persona en la vida real y somos nuestra persona en Internet. Entonces también hay que proteger la imagen que tenemos nuestra en Internet, hay que defenderse. Luego ya por último, precisamente contabas también que, en Internet y sobre todo vosotros que sois abogados, si deis el consejo a quien de repente pues tenga un problema, pues un tema laboral, un tema fiscal o cualquier otro asunto, que no le dé credibilidad a la primera búsqueda que encuentre en Internet, ¿no? Porque muchas veces, por desgracia, de verdad, funciona el boca a boca, pero a veces ese boca a boca son basado en cosas de hace 3-4 años y desgraciadamente a veces las leyes han cambiado en meses. Mira, esto es peligrosísimo. Antes lo comentábamos, le pasa a los médicos y nos pasa a los abogados. Y es que la culturilla general, las leyendas pseudojurídicas, urbano-jurídicas, como le llamamos nosotros, que están en Internet, tienen un peligro tremendo. Tenemos a un montón de clientes que nos llegan con asuntos absolutamente envenenados por haber tomado una decisión en base a Internet. Los buscadores están fenomenal, yo los uso. Pero también tengamos en cuenta que el orden que figura en una página de buscador tiene que ver con otras cosas, como por ejemplo cuántas veces ha pinchado. Muchas veces eso significa que es más antigua, que no tiene ningún tipo de control, que no tiene fecha de caducidad, que no nos va a servir de nada en un juicio decir es que lo miramos aquí, es que no nos va a servir de nada, porque no es prudente mirar en Internet cuestiones tan importantes como lo jurídico. No es prudente porque es que ahora mismo además se está cambiando tanto la normativa que probablemente estemos metiendo la pata. Y además, si por ejemplo se hace una búsqueda sobre despido improcedente ahora mismo, lo pongo por si alguien lo está escuchando, que lo busque, que verá como las 3 primeras páginas contienen información absolutamente desactualizada. Piense que hay mucha gente que está tomando decisiones en base a eso. Peligrosísimo. Eso es peligrosísimo y de verdad no nos fiemos. Si que haces una idea, está bien que hable con su vecina, que muchos clientes dicen, pero es que mi vecina me ha dicho, pues está bien, o sea, seguro que cuando mucha gente lo dice puede tener algo de razón, pero no la totalidad. Y el derecho es una cuestión de matices. Los matices muchas veces definen los casos. Efectivamente. Efectivamente. Bueno. Juicios tengas y los ganes. Efectivamente. Pues Begoña, un placer haberte tenido aquí en Periodista Digital, haber compartido estos minutos y sobre todo pues que nuestros lectores pues aprovechen también por los consejos que se han dado y pues que también pues que se hagan socios de Legalitas, que cuesta muy poquito. Y además es muy seguro. Y muy seguro, efectivamente. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ti.